Buenos días a la comunidad del municipio de Suezca y a los demás. También a las instituciones educativas como Gonzalo Jiménez de Quesada, Rural Cacicazgo, San Juan Bosco, Pablo VI, Liceo Moderno, Ignacio Nuestra Señora de Lourdes, Mario Benedetti. Hoy nos encontramos para realizar unas charlas que tienen por objeto sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes dentro de nuestro municipio y asimismo a las personas extranjeras que hacen parte del municipio, entendiendo que nosotros como sujetos de derecho tenemos unas obligaciones, unos derechos y asimismo unos compromisos. Por tanto, nos hemos unido con Policía de Infancia de Chocontá, las instituciones educativas y Comisaría de Familia para orientar y dar una charla respecto de responsabilidad penal, las cuales están orientadas bajo los siguientes temas. Primero, ¿qué es el derecho? La importancia como sujetos con responsabilidad. Segundo, derechos fundamentales y su ejercicio efectivo. Tercero, restablecimiento de derechos dentro del marco de la Ley 1098. Cuarto, ¿qué es la responsabilidad penal para menores desde el marco de la Ley 1098 del 2006? Y quinto, sanciones dentro de la responsabilidad penal para menores. Por tanto, solicitamos a la comunidad interesada que durante estas 10 charlas que vamos a realizar tomen apuntes, conozcan y sepan cuáles son sus obligaciones, ya que hay veces no tenemos los conocimientos claros y asimismo incurrimos en desconocimiento. Es importante indicar y aclarar que efectivamente la ignorancia de la ley no es excusa para no cumplirla. Así lo indica el artículo 9 del Código Civil. Cordial saludo para toda la comunidad de Suezca. El día de hoy, entonces, aceptando la invitación de la Comisaría de Familia, donde estaremos trabajando precisamente sobre el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, donde estaremos tratando a rasgos generales todo este tipo de norma, donde vamos precisamente a verificar y a observar las medidas que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y los invitamos a todos ustedes para que se queden con nosotros y estemos atentos a este programa que con mucho cariño y con mucha dedicación se ha querido hacer por parte de la Administración Municipal, la Comisaría de Familia, instituciones educativas y Policía de Infancia y Adolescencia para toda la comunidad. Buenos días, hoy vamos a tratar el tema de qué es el derecho y sujetos con responsabilidad. Básicamente nosotros como nación, como personas y como individuos debemos estar organizados, pero etimológicamente, ¿qué es el derecho? Entonces, etimológicamente es lo que conduce rectamente. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos que actuar rectamente bajo los principios, normas y consignas. Ahora bien, dentro de un concepto más claro y más jurídico, la pregunta sería, ¿qué es el derecho? Como lo pueden observar en la diapositiva que estamos presentando en este momento, el derecho es un conjunto de normas que regulan las relaciones y determinan las obligaciones entre nosotros como individuos. Por tanto, estamos hablando de un elemento objetivo que atiende al derecho. ¿Qué es el derecho? De orden. Por tanto, se conjugan una serie de órdenes, valga la redundancia, a nuestros niños, niñas, adolescentes y demás comunidad. Entonces, en primer término debemos tener claro qué es el derecho. ¿Actuar correctamente? Sí, actuar correctamente, pero ya desde el punto de vista jurídico, ¿qué es? Es un conjunto de normas que regulan el actuar del ser humano y determinan una serie de obligaciones. Ser humano entendido como persona natural y persona jurídica. Ahora bien, en la siguiente diapositiva o imagen que estamos observando, ¿qué es el derecho ya no desde el punto de vista de orden, sino desde el punto de vista como facultad? Entonces, es aquella prerrogativa dada a los individuos para hacer o no hacer conforme a lo permitido por parte de las normas jurídicas. Entonces ya encontramos dos concepciones diferentes de qué es el derecho. Una es el conjunto de normas en donde nos dicen, señores, ustedes tienen que hacer tales situaciones y están permitidas tales otras. Y bajo la otra concepción que es el concepto subjetivo, que hablamos de una facultad que yo tengo. Ejemplo de un derecho bajo facultad, el derecho a la educación. Entonces yo tengo la facultad de ejercer mi derecho a la educación. ¿Eso qué significa? Que el Estado debe brindarme la
posibilidad y las garantías para que yo pueda ejercer mi derecho. Si observan cómo es la diferencia bajo esos dos conceptos, un concepto de orden y un concepto de facultad. Entonces, ¿qué es el derecho? Debemos mirarlo desde dos puntos. Uno, desde la institución como conjunto de normas y el otro como una facultad. Entonces, encontramos una serie de sinfín de derechos. Ejemplo, derechos patrimoniales. Yo tengo el derecho de propiedad, entonces, yo adquirí un bien que es un carro. Ahí estamos hablando de la adquisición de un bien. ¿Eso qué significa? Que tengo la facultad de ejercerlo, usarlo, gozarlo y disponer. O sea, ¿cómo así disponer? De venderlo. Ahora, derechos extrapatrimoniales. La vida, la salud. Entonces, el derecho a la vida, que está bajo en conexidad a la salud. Yo tengo el derecho a que me presten el servicio médico. Yo tengo el derecho a mi libre desarrollo de personalidad. Yo tengo el derecho a la reunión, a la protesta, a un sinfín de derechos que no son valorados en sentido pecuniario, en sentido económico. Recapitulando, entonces, ¿qué es el derecho? El derecho hay que observarlo desde dos puntos de vista. El de orden, que es un conjunto de normas, y el de facultad, que es una prerrogativa a todos nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros podemos exigir nuestros derechos. Si yo veo que mi derecho a la salud no está efectivizado dentro del mundo de la realidad, ¿qué tengo que hacer? Pues presentar una acción de tutela. ¿Ante quién? Ante un juzgado. Si nosotros observamos que el derecho a la custodia de un niño, niña, adolescente no está siendo consolidado en el mundo de la realidad, ¿qué hay que hacer? Informar a la comisaría o a la defensoría para que ese niño esté bajo la custodia de alguien y asimismo pues no esté vulnerado ese derecho. Que si el niño fue maltratado, ¿qué derecho está violado? El derecho a la integridad, hay que informar. Entonces es importante entender que nosotros tenemos un conjunto de normas que nos obligan, pero también que nos dan la facultad de ejercerlo y solicitarlo asimismo a las instituciones públicas. Nosotros estamos hablando de dos conceptos importantes: el derecho como norma, el derecho dirigido a las relaciones personales entre individuos, entre personas. Entonces, ¿qué es persona? Pues nosotros debemos tener bajo qué clase de concepto. Si es bajo el concepto de especie humana, que estamos hablando de que persona es aquel individuo de la especie humana que sale del claustro materno. ¿Qué es el claustro materno? Pues cuando nos tuvieron 9 mesecitos, estábamos en el vientre de nuestra mamá y sale el bebé, le cortan el cordón umbilical y respira. Entonces estamos hablando de una persona natural, nosotros, ustedes, niños, niñas y adolescentes, usted, papá. Entonces al momento en que nosotros respiramos, adquirimos la personalidad jurídica de un individuo como persona natural. Entonces, bajo el entendido de qué es una persona, la persona es aquel sujeto que está en la capacidad de adquirir derechos y ejercer y comprometerse con obligaciones. Ejemplo, yo voy a la tienda y le digo: señor tendero, véndame un dulce. Entonces yo estoy comprando, estoy adquiriendo, estoy obligándome a pagar el precio del dulce que yo compré. Entonces estamos hablando de que yo como sujeto de derechos y obligaciones tenemos la obligación, valga la redundancia, de cumplir lo que está dispuesto en la norma jurídica colombiana, la que aplica dentro del territorio colombiano. Ahora bien, ustedes me dicen, pero yo también he escuchado que hay personas jurídicas. ¿Qué es eso de personas jurídicas? Pues voy a hacer una aclaración chiquitica porque es un tema un poco más complejo, pero las personas jurídicas es cuando yo decido hacer una empresa. Ejemplo, Bavaria, Pepsi. Bueno, ese tipo de empresas, o sea, todas las empresas de envíos, empresas de todo. Entonces hay una manifestación de nosotros como personas naturales en crear un sujeto ficticio, pero que es reconocido en adquirir obligaciones y ejercer sus derechos. Entonces, lo que ahorita nos importa es las personas de orden natural, o sea, nosotros como individuos.
Nosotros que estamos en la obligación de atender las normas descritas dentro del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Eso qué significa? Que al momento en que infringimos una obligación, ya sea de orden penal, ya sea de orden civil, de orden administrativo, tendremos una sanción. Porque es que nosotros, al momento en que concretamos y concluimos la obligación de ejercer nuestra facultad, también tenemos límites, y esos límites se llaman deberes y obligaciones que están circunscritas a nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, ya tenemos claro el concepto de qué es derecho como una orden, de qué es derecho como una facultad, qué clases de personas tenemos, que son naturales, que somos todos nosotros de la especie humana, y jurídicas, que son las empresas. Ahora bien, estos tres conceptos nos permiten delimitar como conceptos relevantes que se circunscriben en un triangulito que actualmente les estoy mostrando en la pantalla, como derecho, persona y Estado. Entonces, nosotros estamos solo sí circunscritos o unidos de manera clara y objetiva a un Estado. ¿Y cuál es el Estado de nosotros? La República de Colombia. Ahí tenemos una organización jurídico-política. Esa organización jurídico-política habla. Entonces, que tenemos un Estado que tiene un poder político, tiene una población, tiene un territorio y asimismo tiene un ordenamiento jurídico y división de poderes. El judicial, el ejecutivo y el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Redondeando la idea, niños, niñas y adolescentes, ustedes son personas de derecho, personas naturales. ¿Qué significa esto? Que al momento en que nos separamos del claustro materno y respiramos, ya estamos comprometidos con el ordenamiento jurídico colombiano, con ese conjunto de normas. Si nosotros ejecutamos una conducta que está prohibida, seremos sancionados. Entonces, esa sanción atiende a ese conjunto de normas que tenemos en relación a cómo nos vamos a relacionar, ya sea con mi vecino, con mi amigo, con mi prima, con mi hermana, con mi tía. Ello nos permite entender que nosotros estamos sujetos a una serie de órdenes. Ahora bien, esas órdenes también, dentro del marco jurídico colombiano, nos reconoce unos derechos, y esos derechos son una facultad, y esa facultad tiene, sí, solo sí, que ser ejercida. ¿Cómo? Exigiéndola a las instituciones públicas, ya sea en personería, ya sea en un juzgado, ya sea en comisaría, ya sea en cualquier ámbito de la vida en donde nos veamos afectados. Por tanto, tenemos el concepto de derecho, el concepto de facultad, de orden, de persona natural como sujetos, y los derechos que nos son inalienables, tanto de orden patrimonial, que son de plata, como extrapatrimoniales, que no valen plata, pero que son valorables frente a la dignidad del ser humano. Y por último, tenemos el Estado, que es el sujeto por medio del cual se concreta una estructura organizacional de nosotros como individuos. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de qué es el derecho y somos sujetos de responsabilidad? Porque básicamente es para entender que nosotros no estamos por fuera de un orden, sino que estamos sujetos a un orden. Y si ejecutamos una conducta que no atiende a lo permitido por parte de nuestro orden jurídico, seremos sancionados y castigados. Entonces, debemos tener claro estos temas. Voy a hacer unas preguntas y espero que sean resueltas por medio de su búsqueda, de su autoconocimiento y aprendizaje, porque es importante que cuando ustedes sepan qué son dentro de este mundo de conceptos, puedan ejercer de manera clara sus derechos y también entender sus responsabilidades. La primera pregunta es, ¿qué es el derecho como orden? La segunda pregunta es, ¿qué es el derecho como facultad? Y la tercera pregunta, ¿cuál fue el tema que más le interesó frente a esta primera charla que estamos dirigiendo a todas las instituciones educativas, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes y a la comunidad en general que se encuentre interesada?
De parte de la Comisaría de Familia, pues les da un agradecimiento por su atención y asimismo por tener pues esta amabilidad de sintonizarnos por medio de TV Suezca. Un gusto y para la próxima charlaremos.